Adelante. positivo? Sí, adelante, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con lo que estamos tratando de presentar, no sin antes agradecerles por el tiempo que están compartiendo con nosotros. Yo creo que se van a aperturar espacios de diálogo muy importantes sobre este mundo nuevo de los psicodélicos, así que me gustaría empezar con una reflexión, ¿no? Parece que hemos tenido un atascamiento de la psicofarmacología y de algún modo también un atascamiento de la psiquiatría, pues ya hace más de 80 años que utilizamos los mismos fármacos, ¿no? Tenemos de alguna forma de que el haloperidol cumplió 80 años, el Valium algo más, el Prozac no ha dejado de cumplir 40 años. Es decir, mientras todas las especialidades médicas iban avanzando de manera acelerada, de manera logarítmica, la psiquiatría se ha mantenido un poco como estancada, específicamente en el área de la psicofarmacología, ¿no? Igual, el psicoanálisis se planteó hace 100 años, ¿no? Con un contexto completamente distinto, y pese a que las psicoterapias humanistas, transpersonales, de otra índole han hecho sus aportes, sabemos que todavía es un camino bastante costoso, bastante largo. Entonces es ahí cuando hacen su aparición los psicodélicos, enteógenos, plantas visionarias, como quieran llamarles, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿qué diferencia a un enteógeno de un fármaco? ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué estamos pensando de que va a haber algo diferente? Efectivamente, los enteógenos nos ofrecen no tapar solamente la sintomatología, sino de alguna manera poder ver o identificar lo que ha ocurrido en nuestra historia personal, lo que ha ocurrido en nuestra propia génesis. Entonces hay una visión un poquito más amplia, no tan biologista del tema, ¿verdad? Por ahí escuchamos muchísima información acerca de enteógenos que puede ir desde el aspecto biológico hasta el aspecto más místico. Inclusive hemos escuchado pues que curan todo tipo de enfermedades ahora. Y yo me pregunto, ¿será que son remedios milagrosos las plantas maestras? ¿O será que no estamos frente a ninguna panacea? No estamos en realidad frente a remedios milagrosos, sino simplemente frente a una oportunidad que merece ser explorada, a un nuevo elemento que nos trae novedades a la psicofarmacología y que más allá de la guerra de las drogas, este es un momento en que merece ser explorada. Sin embargo, todo el uso de las plantas maestras a través de la historia de la humanidad ha ido acompañado de un ritual. En este momento sabemos que la sociedad se ha desritualizado, por lo cual no sé hasta qué punto la sustancia sola pueda causar cambios verdaderos en la conciencia? ¿O será que necesitamos de un contexto y que necesitamos también de un modelo psicoterapéutico diferente al modelo monoaminérgico vigente, ¿no? Entonces, de alguna manera, vemos que hay un renacimiento psicodélico. Los estudios clínicos solo en el año pasado pues han aumentado de una forma exponencial. Tenemos información por todos lados, en los principales medios también de comunicación. Entonces, yo pregunto, y aquí quisiera hacer una pausa. Lo que tenemos ahí en pantalla es el famoso receptor 5HT2A, ¿no? Y cuando hablamos de miradas reduccionistas, de miradas miopes, yo me atrevería a preguntar y a dejar la cosa en cuestión. ¿Será que solamente es a través del receptor 5HT2A que se producen los efectos terapéuticos de los psicodélicos o que hay algo más allá, no solo en la biología,
sino también en la misma psicología. No voy a detenerme en esta parte del receptor, porque ya Giancarlo habló bastante, pero sí me interesa ver que los psicodélicos tienen efectos pues antidepresivos, antiinflamatorios y también neuroprotectores, ¿no? Y no debemos tomarlos por separado, sino todo lo contrario, ya que si es que tenemos efectos antiinflamatorios, como sabemos, la inflamación está completamente ligada eh, a la depresión. Así que si ya mejoramos inflamación, probablemente per se estemos mejorando depresión. Entonces aquí tenemos en esta diapositiva el ejemplo típico, el del DMT. Vemos en el centro en verde cómo el receptor 5-HT2A pues tiene efectores antidepresivos, neuroprotectores y antiinflamatorios, pero no es lo único, ¿no? También a través de los receptores sigma-1 tenemos efectos analgésicos, efectos antiadictivos, neuroprotectores también, y lo mismo con el receptor TAR. No voy a detenerme en esta parte, la exposición anterior se detuvo. Lo que sí quisiera hablar un poquito sobre la biogénesis mitocondrial como elemento importante en la neuroprotección. Ahora sabemos completamente de que la mitocondria interviene en la neuroplasticidad, por lo cual generar biogénesis mitocondrial es muy importante en los aspectos de neuroprotección, ya que una mayor función mitocondrial mejora la memoria, mejora la atención y obviamente la función ejecutiva. Bueno, eso en cuanto a los psicodélicos típicos, pero aquí es importante mirar que no es lo único que tenemos, ¿no? Es cierto de que la serotonina y todo el sistema de transmisión serotoninérgico está inmiscuido en esto, pero no es lo único. También tenemos la transmisión glutamatérgica, que genera directamente neuroplasticidad. Dentro de los psicodélicos atípicos, por poner un ejemplo, aquí tenemos el mecanismo de acción de ketamina, muy parecido de su análogo que ahora ya es legal y hay muchos sitios de ketamina y esketamina. Vemos que la ketamina actúa principalmente como un antagonista del receptor NMDA, produciendo un bloqueo en la corteza, aumentando la liberación de glutamato y por tanto aumentando la sinaptogénesis, ¿no? A través de factores neurotróficos específicos. Igual pasaría con ibogaína o noribogaína, que actúa a través de los receptores mu y a los receptores kappa, específicamente en el tema de la adicción, con un mecanismo, yo diría, un poquito más complejo dentro de los psicodélicos atípicos. Una cosa que nos interesa de sobremanera es el tema de la neuroplasticidad, ¿no? La neuroplasticidad a menudo ha sido definida como la capacidad que tiene el sistema nervioso para adoptar nuevos estados funcionales o estructurales. Una característica común de todos los psicodélicos que hemos venido mencionando, pues, es generar neuroplasticidad justamente. Algunos medios de comunicación han empezado a decir neuroplastógenos como término actual para referirse a los psicodélicos clásicos, al menos. Vemos de que este término de neuroplasticidad fue acuñado por Ramón y Cajal y en su época pues iba completamente contra lo que se hablaba en ese tiempo, ¿no? De que pues las neuronas tenían un tiempo finito y conexiones finitas y hasta ahí llegaba la posibilidad. Bueno, este hombre que ven ahí, Ramón y Cajal, abrió un poquito los caminos, abrió un poco las puertas de lo que en algunos momentos es difícil de aceptar. Hago un poco rememorando alguna diapositiva que vimos por ahí acerca de las armalinas. Sí, pues es importantísimo. Claudio Naranjo ya había dicho sobre la importancia de ver otros alcaloides y otros efectos, no solamente un neurotransmisor, no solo una diana, sino más bien un efecto más macro en todo el cerebro que permite hacer cambios a través de experiencias significativas, ¿no?
Aquí tenemos el mecanismo de neuroplasticidad a través del sistema glutamatérgico. Vemos de alguna forma todo el mecanismo terminando en la liberación final del, tanto los receptores AMPA como NMDA. Finalmente el glutamato libre en la corteza y pasa lo que tiene que pasar de lo que estamos hablando en todo este tiempo, ¿no? Es importante, pues, que en los últimos 20 años se han descubierto 3 zonas en el cerebro donde hay células pluripotenciales, o sea, células madre, ¿no? Una de ellas es el hipocampo, la otra es la amígdala y otra es la corteza prefrontal. Y, oh casualidad, son las zonas específicamente donde hay mucho más acúmulo del receptor 5-HT2. Este nacimiento de nuevas neuronas, pues, se denomina neurogénesis. Adicionalmente, la neuroplasticidad consiste en la formación de nuevos botones sinápticos, sinaptogénesis, y también de nuevas dendritas y axones, ¿no? Entonces es interesante cómo se potencian de alguna manera las diferentes sustancias, ya que de alguna manera, por ejemplo, si hablamos ayahuasca, el DMT podría ser responsable de activar el receptor 5-HT2A, pero ¿eso será suficiente, no? ¿O será que pasa algunas otras cosas? Por ejemplo, la misma inhibición de la MAO que da, pues, origen y liberación a todo lo que pasa en ayahuasca, o se juntarán algunos otros factores como el consumo de algunos polifenoles y flavonoides que también tiene la planta. Entonces está como para pensarlo, ¿no? Estudios por neuroimagen, hay muchísimos, ¿no? El pionero de los estudios por neuroimagen a través de PET y SPECT fue Jordi Riba. Casualmente, aquí tenemos una comparación por resonancia magnética funcional acerca de la actividad cerebral. Este es un estudio de Carl Harris, ¿no? Donde vemos una comparación entre LSD y placebo en cuanto a la actividad cerebral, ¿no? Para muestra, basta un botón, pueden entrar y encontrar muchísima información. Esto fue lo primero que se hizo ya hace 20 años atrás. Habíamos hablado también de los efectos neuroendocrinos y efectivamente los sistemas están íntimamente ligados. Uno de los psicodélicos o adaptógenos clásicos, el MDMA, efectivamente segrega oxitocina, ¿no? Y aparte de tener una función social, tiene una función terapéutica muy importante, que es caer las barreras del ego y permitir una mayor confianza entre terapeuta y cliente, ¿no? Entre terapeuta y paciente. Entonces, hay efectos endocrinos, igual que lo que sucede con el cortisol después de la toma de ayahuasca, pero también tenemos efectos psicológicos. Y en los efectos psicológicos, ahí sí sería interesante detenernos un poquito, porque estamos hablando de teorías un poquito más macro, más holísticas, más integradoras, ¿no? En que no solo la sustancia tiene efectos específicos neurobiológicos, sino necesitamos también un contexto, un entorno y un método psicoterapéutico. Entonces, dentro de los efectos psicológicos, pues tenemos vivir experiencias profundamente significativas, ¿no? De valor dentro del inconsciente personal. Luego, intensificación de los mecanismos terapéuticos convencionales que desde ya se pueden producir en la relación psicoterapéutica, como profundas abreacciones y catarsis que nos llevan también a mejorar ciertos aspectos, así como cambios dinámicos en los sistemas gobernadores de la psique. Me estoy refiriendo específicamente a los COEX y a los sistemas perinatales, transpersonales y biográficos como parte de una nueva cartografía psíquica, si estamos tomando como referencia a la psicología grofiana, ¿no? El potencial terapéutico del proceso muerte y renacimiento
que ya fue utilizada en las diferentes tecnologías de lo sagrado, como ustedes saben, se veneraba este proceso en múltiples culturas a lo largo de toda la historia, y mecanismos terapéuticos en el nivel transpersonal que actúan profundamente. El nivel transpersonal es lo que llamamos el inconsciente colectivo dentro de la psicología junguiana. Finalmente, la sanación como movimiento hacia la totalidad. Entonces vemos que hay efectos terapéuticos per se, psicológicos, muy potentes, así como efectos propios de la sustancia, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas más importantes de los psicodélicos, o al menos aquellas que están en camino a la aprobación, que ya están en fase 3 o que ya fueron pedidas? Con los psicodélicos clásicos, ¿no? Psilocibina, LSD, etcétera, vemos de que tenemos ya estudios bastante robustos, fuertes para el uso de estos en depresión, así como en depresión resistente al tratamiento, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar aquí que la mayoría de estudios han sido hechos con psilocibina como molécula sintética y no con los hongos psilocíbicos. Ojo, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Luego, comparando psilocibina con otros antidepresivos convencionales, un estudio clásico típico por ahí es el que compara psilocibina en única dosis con escitalopram. ¿Y qué creen que se encontró? Seguramente ustedes lo han visto por ahí, es de que los efectos pues fueron similares. En realidad, psilocibina no tenía efectos superiores a escitalopram, pero no habían los molestos efectos secundarios. Utilizamos una dosis, es decir, fue dosis única versus al tiempo que hay que utilizar, en este caso, el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, así que tengamos bastante ojo de que de todas maneras hay ganancia, ¿no? Estamos hablando de dosis altas, ¿verdad? Psilocibina, acompañada en el tratamiento de los IRS, ahora también se sabe de que se puede, con cuidado, utilizar algunos de ellos. Ahora también en el distrés emocional ligado al diagnóstico de cáncer, es decir, en cuidados paliativos, ¿no? Se puede utilizar inclusive el uso compasivo, si en muchos de nuestros países no estuviera aprobado, ¿no? El uso en tabaquismo, el uso en TOC, y la terapia asistida con MDMA, pues, ha pasado ya a la fase 3, y es que MAPS ha pedido de forma ya en este momento formal, la FDA, la aprobación de la psicoterapia asistida con MDMA manualizada, porque tiene un manual específico en el uso del estrés postraumático. Igual con el tema de abuso de alcohol, tenemos algunos estudios en fase 2 avanzados, y ansiedad social en personas con autismo. Entonces, como ven, empezamos diciendo un estancamiento de la, de la psicofarmacología, y ahora una esperanza a través de la llegada de los enteógenos, de los psicodélicos. No digo que todo sea maravilloso, por supuesto, pero al menos surge un nuevo momento, ¿no? A partir de eso, nos surgen también retos y desafíos, por cierto. Y yo estoy seguro que todas y todos los que estamos aquí, pues vamos a sumarnos para que de alguna manera se puedan establecer espacios más seguros, más conscientes y corrientes, sobre todo de respeto al saber tradicional, que ahora se puede combinar con las psicoterapias, preparando así la medicina del futuro. Uno de los problemas que los dejamos ahí, como en ver, es la mercantilización de las sustancias psicodélicas, utilizadas como eso, como en un perfil completamente biomédico. Te vas a tomar tanto de tal dosis a tal hora por 20 días y ya, ¿no? Cuando lo que se trata es de que crear esos espacios donde el sistema de creencia significativo, es decir, parte de nuestro cerebro, tiene que tener un nuevo sistema de pensamiento, un nuevo sistema de reconexión para que esto realmente pueda suceder. Entonces, habría que pensar qué va a ocurrir con este aspecto
Con el segundo aspecto, con el papel del conocimiento tradicional, de alguna manera son los abuelos y abuelas quienes tenían el conocimiento vivo. Como siempre, esto se ha globalizado y hasta qué punto ellos tienen siquiera un poquito de beneficio del tremendo conocimiento que ha sido transmitido para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces habría que pensar en posibilidades más solidarias de retribución del conocimiento. Y quiero terminar con el tema de nuevos paradigmas, pues me gustó mucho esta imagen, ¿no? En que vemos la psicofarmacología clásica con una aproximación completamente biomédica, ¿no? Psilocibina isolatada, pura, ¿no? Muchas veces sintética, versus la posibilidad de utilizar la planta en su conjunto, aprovechando el efecto séquito, ¿no? Habíamos dicho que no es solo psilocina, no solo psilocibina, tenemos psilocina, en los otros hay muchos alcaloides, entonces esto recién empieza. Estamos en un momento en que entramos en retos y desafíos, pero es sumamente esperanzador lo que está sucediendo y no quisiera prolongar más este webinar, así que me gustaría pasar a las preguntas. Agradezco mucho la paciencia que hemos tenido el día de hoy y tal vez podemos enriquecer un poquito con las dudas que hayan surgido durante el desarrollo de los temas. Muchas gracias con todos y todas. Adelante, Giancarlo.